Vale, hoy el tema es súper interesante, ¿vale? O por lo menos para mí, ¿vale? Vamos a hablar de los lugares de poder y de las energías telúricas. Hay una cosa que hay que recordar, que todas estas charlas que he estado haciendo desde el año pasado solamente es con pinceladas para tener idea de las cosas, pero si se quiere profundizar más, hay que hacer charlas como más específicas y más concretas de cosas más, no tan genéricas, sino más, eso, concretas. Entonces, vale, voy a dejar ahí como algo de reflexión antes de empezar, porque es curioso, ¿vale? Que nosotros estamos hablando y pensamos de los lugares de poder y pensamos en los dólmenes, en los menires, en todas estas construcciones que había en el Neolítico, ¿vale? Pero antes de estas construcciones, hoy en día se están encontrando civilizaciones, como por ejemplo esto que no sé decir muy bien, que es el Göbekli Tepe, que está en Turquía, ¿vale? Que está datado de hace 13.000 años. Esta civilización, como puede ser también la Atlántida, que está datada de unos 12.000, de 12.000 a 11.000 años, estas civilizaciones que se supone que están muy avanzadas coinciden en el tiempo con las pinturas rupestres. Y lo dejo ahí. ¿Cómo puede ser posible que estemos encontrando hoy civilizaciones tan evolucionadas a la vez que coincide con unas civilizaciones que son cazadoras, que pintan en las cuevas, que se están moviendo constantemente, ¿no? Lo dejo ahí. Bueno, alrededor del 10.000, hace 10.000 años, empieza el cambio del neolítico, del paleolítico al neolítico, con los hielos que se están derritiendo. En la Biblia dice que esta es la época del diluvio. Hoy sabemos que un tsunami puede hacer desaparecer una población en cuestión de minutos. Lo vimos en Japón, lo vimos en la India. Y curiosamente lo que se está descubriendo de estas civilizaciones de hace 13.000 años, estas estaban enterradas, ¿no? O sea, sabemos que tienen esa datación porque ahora mismo la forma de medir el tiempo es más sofisticada y porque también hay unos residuos encima de tierra que corroboran geológicamente la datación de estas civilizaciones. Y a partir de esa desaparición de esas civilizaciones, entramos en que el ser humano que pintaba en las cuevas al mismo tiempo empieza a hacerse agrario, a colocarse en sitios fijos, empieza a cultivar, empieza a comerciar. Entonces aparecen lo que nosotros conocemos hoy y que nos llama la atención como que es muy antiguo, que son los dólmenes, ¿vale? Los menires, los que son trilito, que son así como en forma, que son dos menires así y uno encima, ¿vale? Como si fuese una puerta, las taulas, que es en forma de T, hacen también los crones, que son estos que son circulares, los alineamientos, y todos estos monumentos, que son de hace unos 6.000 años más o menos, todos son de tipo funerario y siempre están como vinculados astrológicamente con el cielo. Y no hay civilizaciones como adelantadas, sino simplemente son personas que han dejado, seres que han dejado de ser nómadas, que empiezan a hacer poblaciones, que empiezan un poquito más adelante, a partir de 2.000 años más allá, en el 4.000, empiezan a hacerse los primeros que conocemos aquí en nuestra zona, los primeros castros, esas poblaciones antiguas, ¿vale? Es curioso, ¿no? O sea, lo dejamos así un poco en el aire, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Qué pasó en el 10.000, no? O sea, ¿cómo puede ser posible?
Fijaros que en esta época, ¿vale? Que estamos hablando hace 6.000 años, donde aparecen estos dólmenes, estos menires, lo que estaba diciendo antes, que son funerarios, que son marcadores astronómicos, que son lugares de culto donde se juntaban para hacer, pues venerar a sus dioses, ¿vale? Todo esto ocurre en un momento en que se supone que la población no tiene conocimientos, entre comillas, ¿sabes lo que os quiero decir, no? Simplemente lo hace a su intuición. Ellos sienten que esos lugares donde están construyendo esto están alineados astrológicamente y tienen como fuerza energética, como poder. Si nos metemos más en el tiempo, voy a hacer una pequeña así como para que nos entendamos y luego ya vamos a analizar estos monumentos, ¿vale? Siguiendo a unos 2600 años hacia atrás, ya en la época de bronce, aparecen las pirámides. Ya empieza a haber una sofisticación de los elementos funerarios. Curiosamente, estas pirámides, que no solamente son de Egipto, sino que las vemos en toda la geografía de Europa, ahora mismo se están descubriendo mucho, ¿vale? Estas pirámides, que son lugares funerarios, que siguen estando alineados astrológicamente, que siguen siendo zona de culto, pues empiezan como a crearse encima de los lugares antiguos, de esos dólmenes y menires se construyen. Y ya en la época de hierro, que es cuando ya tenemos ya los castros totalmente edificados con fortaleza, que empiezan a crearse algunas edificaciones más sofisticadas, empiezan a construirse encima de estos lugares de poder que había antiguamente. O sea, que vemos que a lo largo del tiempo estos lugares de poder son reutilizados por las culturas que van evolucionando. Si nos metemos ya en la época después... ¿Cuáles serían, perdón? A ver, los más antiguos que tenemos ahora, que se están encontrando a día de hoy, son la Atlántida, que está en la zona de Cádiz, de Doña Ana, y el que os dije antes en Turquía, ¿vale? Que esos son antes de la glaciación, ¿vale? Y en la época en que la Biblia cataloga que hubo el diluvio, ¿vale? Que puede ser que haya llovido mucho y que, claro, a los polos, al descongelarse, el agua del mar sube, por eso esas civilizaciones se perdieron. Los que a día de hoy catalogados. Tú ten en cuenta que el ser humano interpreta, imagina y luego la ciencia va poco a poco desarrollando capacidades técnicas para corroborar lo que el hombre imagina. Entonces, a día de hoy es lo que hay, que sorprende mucho cómo puede ser posible que coincida en una época unas civilizaciones tan avanzadas cuando el ser humano estaba pintando en las cuevas. Por eso lo vamos a dejar un poco porque nos se escapa, ¿no? Vamos a centrarnos después en el Neolítico, de los dólmenes para acá. Entonces, lo que os estaba comentando es que el ser humano, después de que haya este cambio climático, que los continentes se separan, que el agua crece, aparecen los océanos, todos los grandes océanos y los continentes que tenemos ahora mismo, pues resulta que este ser humano empieza a ser agricultor y ganadero, se empieza a quedar en los sitios y forma esas estructuras siempre colocadas en una zona energética que está vinculado astronómicamente, ¿vale? Y que siempre está pensando para lugares de culto a sus dioses. Esto evoluciona, como os dije, por ejemplo, en las pirámides, luego ya después de Cristo aparecen las primeras iglesias, luego después las catedrales, pero todas estas edificaciones que encontramos a día de hoy
siempre debajo de ellas hay un monumento antiguo que ha sido reutilizado para lo que tenemos ahora. ¿Me expliqué ahora mejor? Y estos puntos, que se llaman lugares de poder, ¿vale? Que tienen una energía diferente, donde la energía fluye. Más adelante, ¿vale? En 1935 hay un señor que estudia estos lugares y considera que estos lugares corresponden a unas energías que hoy conocemos como energías telúricas. ¿Vale? Pero ya antes, un investigador que se apellidaba Ley se dio cuenta que estos monumentos que hoy conocemos, que han estado construidos encima de otros anteriores, ¿vale? Formaban líneas Ley que coinciden cuando este señor Hartmann habla de las energías telúricas, coinciden plenamente con esas energías. Entonces, hoy decimos que los lugares de poder están construidos encima de energías telúricas. Y la pregunta es, ¿cómo antiguamente, en esa época en que el ser humano empieza a ser agricultor, empieza a ser ganadero, sabía dónde tenía que construir esos monumentos funerarios de culto? ¿Y cómo sabía ellos que tenían que alinearlo a las estrellas? Ahí está la sabiduría, ¿vale? Bien, vale, pues vamos a entrar un poquito antes de meterme en las energías telúricas, vamos como a analizar un poco la base de esos monumentos. Voy a centrarme en el dolmen y en el menhir. Y en el cron, en que es un círculo. ¿Por qué utilizaban la piedra? Para ellos hubiese sido más fácil utilizar la madera, ¿no? La piedra tiene, por su naturaleza, una vibración elevada y acumula energía. Y en la sabiduría de estos pueblos utilizaban la piedra para construir precisamente estos elementos funerarios, estos elementos que estaban alineados a las estrellas, que eran culto de sus dioses, en el elemento que movía más energía, y en este caso es la piedra. Los dólmenes, ¿vale?, están orientados, su puerta está orientado de sur al este, para coger bien el sol, porque antiguamente estos pueblos estaban vinculados mucho a la energía de la luz, a la energía del sol. Lo vamos a ver muy bien cuando llega los egipcios y hacen las pirámides dedicadas al dios, al Ra, que es el sol. Porque el sol para ellos era importante. El sol les daba la capacidad de poder trabajar sus cultivos, de poder mantener su ganado. Entonces, el dios más importante y más grande que ellos veían en el cielo era el sol. Entonces, sus dólmenes, que eran funerarios, estaban siempre... Perdón que interrumpa, yo no escucho nada. No sé si ustedes me escuchan. Sí te escuchamos. Pero yo nada. Pues no sé, tendrás que mirar... Sale y vuelve a entrar si tal. Vale, pues estaban orientados en dirección siempre al sol. Los dólmenes equilibran, armonizan y calman. Luego vuelvo. Los menhires captan las corrientes que hay por abajo. Suelen coincidir siempre con corrientes de agua subterráneas. ¿Vale? Entonces, los dólmenes sería como una entrada de nuestro cuerpo de energía, el menhir sería la salida, y cuando hacemos los círculos, esos crones que conocemos algunos, lo que
nos viene es a una comunicación directa con los dioses que ellos tenían, que ellos veneraban. Vale, como dije antes, ¿vale? Y vuelvo a insistir, estas energías telúricas, que ahora sabemos que estas líneas de monumentos siempre están encima de una línea telúrica, hay dos que conocemos, que son las Harma, que es como una rejilla que va de norte a sur y de oeste a este. Coinciden muchas veces con los paralelos y meridianos. Os recuerdo lo que son los paralelos y los meridianos. Los paralelos son las que son horizontales. Está el ecuador, que es el paralelo 0, y luego a partir de arriba estarían en horizontal los que rodean la Tierra hasta el polo norte o por abajo al polo sur, ¿vale? Distingue la parte norte de la parte sur, ¿vale? Y luego los meridianos son los que son las franjas horarias, son las que van así de norte a sur, que son verticales, ¿sí? ¿Vale? Sabemos que la franja horaria del meridiano oro sería el 0, a partir de ahí pues van en franjas de 1 hora a 1 hora. Sabemos que, por ejemplo, Canarias está a menos 1 hora que nosotros, porque está en otro meridiano diferente al que está España en el centro, ¿vale? Bueno, pues coincide que estas líneas de Harmar, que son rejillas, ¿vale? Coinciden muchas veces con los paralelos. Pues bueno, pues fijaros, mira, tenemos una línea ley de monumentos muy importante en España, ¿vale? Que coincide con el Camino de Santiago, que coincide con la Vía Láctea, que coincide con el paralelo 42. Ah, qué cosas, ¿verdad? Pues eso es lo que nos está indicando un poquito a veces lo sorprendente de la vida y de estas energías que nos están siempre señalando estos lugares de poder, de fuerza. Luego pues hay otras, ¿vale? Que son las curry. Las curry son diagonales, van de noreste a sureste, ¿vale? Y de noreste a sureste. Y son diagonales. Las líneas Harva, el centro de esa rejilla es la zona neutra, la zona buena. Los dólmenes siempre se colocan justo en el centro de esa rejilla. Y en el cruce de un curry y un Harma, que son así inclinadas, se coloca siempre un menhir. Porque los menhires os dije que era la energía de salida, los que equilibran, los que están en perfecto, pues eso se pongan así rectos, para equilibrar. Es como si, imaginaros, no sé, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, ¿vale? Que a veces queremos como vaciar algo que está muy saturado, una manguera que está saturada y tenemos que hacerle un agujerito, ¿no? Bueno, pues ese agujerito sería el menhir, que vacía la energía nociva que hay en esos cruces. ¿Sí? Bien. Vale, pues todos estos lugares que tenemos ahora, ahora ya sabemos que los menhires son zonas neutras, que los menhires nos equilibran, nos calvan, que si nos colocamos en un lugar de un menhir y queremos conectarnos con una energía pues que nos llene, que nos encuentre bien, pues que nos haga sentirnos bien, tenemos los menhires. Si queremos que estamos muy sobrecargados, que vemos que la energía está discordante, se colocaban los menhires. Los dólmenes, los menhires. Sí, me lié ahora, pero ¿me entendisteis? Vale. Y cuando los veamos que son así en redondo, como los scrolls, eso lo que quiere decir es que ahí hay una comunicación directa con la deidad o el poder universal que nos puede ayudar a recoger más fuerza, más vigor y sobre todo
conectarnos con los guías, con el origen, nos ayuda. Vale, ¿qué ocurre pasado el tiempo? Tantos años. Estamos hablando de que estos monumentos fueron creados hace 6.000 años, que luego fueron reutilizados y fueron colocados otros monumentos encima, que ahora llegan y vemos iglesias que debajo de esas iglesias había estos monumentos funerarios, ¿vale? Y los túmulos también. Vale. ¿Qué ocurre? Que todo esto hace 6.000 años estaba construido en el eje del magnetismo de la Tierra. Pero hoy el eje magnético se ha movido muy poquito, pero claro, en las dimensiones de la Tierra, un poquito en el norte es mucho abajo. Entonces notamos que muchas veces cuando llegamos a estos puntos de poder, sentimos una sensación extraña, como que no están alineados, que no tienen esa energía, esa fuerza. Bueno, pues la respuesta es esta, que cuando se construyeron sí estaban en un eje, pero ahora ese eje se ha movido. Dentro de las energías telúricas, aparte de los monumentos de poder, tenemos también zonas naturales. Hay zonas, aquí en Galicia se llaman cons, ¿vale? Es que son esas piedras que son así muy grandes, que a veces con la erosión pues parecen que hay, pues que son, no sé, tienen figuras de animales o figuras extrañas. Esos también son puntos de energía. Están dentro de las energías telúricas. Muchas veces... Aquí hai unha pedra así grande que ten como 2 ollos. Chamámoslle o outeiro dos ollos, aquí no Monte de San Ramón. Claro, es que eso es... Siempre al final se le pone pues esas frases o esas denominaciones, y la gente, fíjate, en la época del cristianismo iban a esas piedras para sanar. Por ejemplo, en San Ramón de Beade. Perdona un momento, María, que... En San Ramón de Beade, pues por ejemplo hay unas piedras que si te pones así la espalda, pues te cura la espalda. Hay otras, pues por ejemplo, hay muchísimas en la cultura popular, todos este tipo de piedras naturales que tienen formas, imitando a cavidades, siempre han sido utilizadas para sanar, para curar males. Y el agua que se recoge en las cuencas de las piedras también. A lo que iba, que no solamente son estas piedras, también tenemos las fallas, que a veces pueden ser nocivas, porque sobre todo en zonas donde hay mucho cuarzo pueden salir el elemento del radón, que es bastante radiactivo y puede ser maligno. Tenemos también las cuevas también son elementos telúricos importantes y podemos encontrar también zonas de poder en muchas de estas cuevas. Nos recuerdan al útero de la madre. Las venas de agua, que ya había comentado antes, que muchos de estos acuíferos, estas venas subterráneas, estaban marcadas, las marcaban con esos menires para que esas energías no se dispersasen. Bueno, pues fijaros que hoy en día casualmente las de alta tensión, la energía de alta tensión, que salen por esas torretas grandes, no sé si os dais cuenta de lo que os estoy diciendo, suelen colocarse encima de estas redes telúricas. ¿Por qué? Porque la red telúrica mueve mucha energía. Y cuando se colocan paralelamente o por encima de estas venas o esta red o esta rejilla, ayuda a que esa electricidad como que vaya más encauzada. Curiosamente, vemos muchas veces en la prensa que estas torretas destruyen muchos de los monumentos antiguos, esos lugares de poder. Es que todo está relacionado, porque esos lugares de poder iban por la rejilla de las energías telúricas. ¿Os dais cuenta, no? O sea, al final estamos
cuando vamos adelantando en el tiempo, la energía que movemos en el día de hoy, en el siglo XXI, seguimos utilizando y reutilizando la energía de nuestros ancestros. Ahora sabemos que son energías telúricas. Antiguamente lo hacían desde la sabiduría popular y desde la conciencia de que ese lugar tenía algo especial. Aquí me gustaría dejaros un poco que os acostumbréis a reconocerlas, ¿vale? Pero antes de eso, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿No? Vale. Yo empecé tarde. ¿Se me escucha? Sí, empezaste tarde. Sí. ¿Cómo? Que empezaste tarde. Sí, que me resalta mucho la voz. Que después lo primero voy a mirar, voy a escuchar cuando mandes el video y cualquier cosa después te consulto. Vale, nada, lo resumo en muy rápido. Bien. Estamos hablando de los monumentos, los lugares de poder desde hace 6.000 años, ¿vale? Entonces, hace 6.000 años el ser humano empieza a quedarse en los sitios, deja de ser nómada, empieza a cultivar, a ser agricultor y comienza la ganadería. Se quedan en sitios. Entonces, ellos escogen lugares que sienten que son de poder, de fuerza, para crear monumentos que son funerarios, que están vinculados, alineados con elementos astrológicos, ¿vale? Y que en esos monumentos, muchos de ellos son también para culto, para sus dioses de ese momento que ellos adoran. Vale. Estos monumentos que encontramos suelen ser los menhires, los dólmenes, el trilito, que son dos menhires con uno encima como si fuese una puerta, las taulas, que es una forma de T, y los cronles, que son así redondos, ¿vale? Y los túmulos, que solamente son montos de piedra. Esto avanza en el tiempo y en el 2600, hace 2600 años, aparecen las pirámides. Casualmente, estas pirámides, que no solamente son de Egipto, que son de todo el mundo, estamos encontrando pirámides a día de hoy en todo el mundo, suelen crearse encima de estos lugares de poder. Después de la época de Cristo, las iglesias se construyen, se reutilizan estos lugares y se construyen encima. Vemos catedrales que en su base había un menhir o había un dolmen o había algún monumento de los que estamos hablando. Entonces, a lo largo del tiempo, todos los lugares de culto, no solamente de culto a nuestras deidades, sino funerarios, suelen ubicarse encima de estos puntos de poder y de energías que teníamos ya antes. Y normalmente, ahora no, porque ya hemos perdido la visión del cielo, solían estar siempre alienados con el universo. Pero también tenemos otros lugares de poder naturales que utilizamos aparte de estos que han construido, que son las cuevas, los acuíferos de agua y las piedras que tienen figuras que nos recuerdan pues a determinadas cosas. Y vemos en la cultura popular que tanto las aguas, las fuentes que salen de estos lugares de poder, como las piedras que tienen figuras, las atribuimos a zonas de sanación, donde el ser humano era llevado pues para sanar de diferentes dolencias que el ser humano tenía. Y a mayores ocurre que se utiliza piedra siempre, no solamente para todo esto que estamos hablando, la piedra es fundamental porque la piedra es un acumulador de energía y vibra muy alto, la vibración de la piedra es alta.
Entonces eso ayuda a que sea más sanadora y tengamos como más conciencia de que podemos comunicarnos con esas deidades que creemos, que sentimos a través de ella. Ese es el resumen de lo que he hablado. Bueno, Vale, yo tengo una pregunta. Vale, entiendo que el tema de las pirámides puede estar relacionado con lo de la geometría sagrada, pim, 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 pam. Vale, bien. Y a ver cómo lo planteo. En Egipto, vale, había las pirámides, la de Keops, tal. Pero, por ejemplo, en Machu Picchu también había pirámides. ya, pero las de Machu ¿Por Picchu qué ya no se estamos... conocía si no había comunicación supuestamente entre ellos? Sí que había. Antes de empezar, de esta época, os dije que estaba la glaciación, que estaban los polos. Por el hielo el hombre salió, recorrió el mundo a través de los polos. Luego después, en el 10.000, es cuando esto se empieza a derretir, los continentes empiezan a separarse porque el agua crece. ¿Vale? Es por el movimiento de las civilizaciones, claro. Claro. Lo que yo os dejaba, la consulta que yo os dejaba es cómo es posible que antes del 10.000 podamos encontrar hoy en día civilizaciones tan avanzadas y coincidan en el tiempo con humanos que estaban dejando sus huellas en las cuevas. Esa es la incógnita. Pero las pirámides que estamos encontrando ahora mismo en América, es que se están encontrando, cómo no, que ayer todavía encontraron una. Estas pirámides son más modernas que las de Egipto. Las de Egipto son de hace unos 2.600 años. Y las pirámides de América están sobre unos 1.000 años. Pero sí que es cierto que la evolución del ser humano en los dos puntos es lo mismo. Por eso, aunque creamos que no tienen conexión, sí es el mismo ser humano que desarrolla igual. Es que aparentemente piensas tú lo contrario, ¿no? Que no tiene relación, pero sí que lo tiene. Claro, no tiene relación porque creemos que solamente Colón unificó los dos continentes en el 1492. Pero es que ya se sabe que los vikingos, antes de Cristo, llegaron a América por Canadá, ¿vale? Se sabe que la ruta de China, algunas especies se encontraron en América. Ahora se sabe eso, se sabe perfectamente que no fue Colón el primero en colonizar. Yo tengo una pregunta. ¿Y cómo sabían cuáles eran esos puntos de poder? Me refiero, para colocar ahí la pirámide, ¿cómo sabían que debajo había algo bueno para colocar ahí? Claro, eso es lo que iba a explicar ahora. Esa sabiduría popular que tenían antes, ¿vale? Esa sabiduría intrínseca, bueno, popular está mal dicho, intrínseca, era porque estaban más conectados con la naturaleza que nosotros. Nosotros ahora mismo estamos cegados ante las estrellas. Muy poca gente se para a ver las estrellas porque ya no nos hacen falta. Vale, realmente tenemos teléfonos móviles, relojes, no hace falta ver las estrellas para guiarnos. Entonces, antiguamente, en ese momento, necesitaban de las estrellas y necesitaban de la naturaleza para poder sobrevivir. Y las energías telúricas, que ahora sabemos que esa línea Leydig de monumentos, esos monumentos estaban construidos con las líneas telúricas. Sabemos que las energías telúricas, los animales y las plantas las respetan y las tienen muy presentes. Por ejemplo, en los cruces de las líneas de las energías Curry, los árboles no crecen o crecen enfermos. Sabemos, por ejemplo, que las abejas, su forma de moverse, van siempre moviéndose en las zonas neutras. Entonces ellos observaban la naturaleza.
Entonces, por supuesto, y lo más lógico es que si yo dependo de la naturaleza para poder moverme, para poder sobrevivir, yo mis lugares de culto y mis lugares de poder lo voy a hacer en sitios donde que yo vea que tanto las estrellas como la energía que circunda árboles, aguas y demás coincidan. ¿Te he respondido? Sí, aunque no lo he entendido muy bien. Vale. A ver, sí. Bien, un ejemplo más cercano. Tú sabes que los indios americanos eran nómadas, o sea, no tenían zonas de verano, zonas de invierno, porque en invierno cazaban algo y cuando había mucha nieve iban a otra donde había menos nieve y tenían otro tipo de cazas para poder comer, ¿no? Vale, pues antes de poner los tipis, esperaban que sus perros se echasen. Donde un perro se echa a dormir, la energía telúrica es buena. Entonces ahí colocaban el tipi. ¿Vale? Es un ejemplo de la civilización. Entonces, antiguamente, ese respeto a la naturaleza, esa observación a la naturaleza estaba presente. Sí. Ahora tenemos herramientas, tenemos formas de saber dónde hay un cruce de líneas telúricas, cómo podemos solventarlo o cómo podemos medirlo. Pero antiguamente era la observación y el vivir en conexión con la naturaleza. Y observando no solamente las estrellas que le guiaban y le decían cuándo empezaba el invierno, cuándo empezaba el verano, cuándo era el día de la cosecha. Cómo hay muchas películas que muestran todas esas partes cuando la gente estaba enfermo y con hierbas naturales curan al enfermo. O sea, claro, es hay que muchas películas, claro, hasta en dibujitos mismos. Claro. Entonces, es entendible y hasta es casi como de alguna forma lógica que los lugares que ellos tenían como más importantes los hiciesen justo en ese lugar porque era donde la naturaleza era más viva y tenía más fuerza. Pero fijaros que para hacer las pirámides, que no es un monumento pequeño, hay que tener mucha sabiduría y no sé, tener muchos puntos para hacer todo ese Mucha monumento. fuerza. Increíble. Hay Sin armamento ninguno. Sí, hombre, se está mirando ahora y se está aprendiendo ahora. De hecho, hay una fórmula que se está probando ahora donde es una fórmula alquímica donde la piedra se hace como más blanda y más fácil de transportar y luego cuando esos efectos químicos desaparecen se endurece, ¿vale? Tenían otros conocimientos diferentes, ¿vale? Sí. Y tenían... ¿Quién nos dice que a lo mejor no tuvieron ayuda de saber qué? Vamos a intentar eso, en este momento dejarlo como si estuviésemos en pie en tierra, ¿vale? Esas cosas os las dejo ahí a cada uno de vosotros. Pero sí que hoy en día es lo que decía al principio, el hombre imagina y luego viene la ciencia por detrás, crea mecanismos que puede hacer que esa imaginación sea realidad. Y aparte, también se trabajaban más horas, tenían más fortaleza. No podemos comparar los tiempos, ni tampoco creo que podemos llegar algún día, podemos comprenderlo, podemos entenderlo, pero nunca podemos llegar de plena a saber ciertamente cómo eran aquellos tiempos porque todavía nos queda mucho por descubrir. ¿Tú crees que el faraón había de alimentar mucho a esa gente que estaba trabajando allí? No sé si tenía ni que beber. Bueno. Como era él. Mira, es claro, pero es que tú ten en cuenta que hace 2600 años, ¿vale? Hace 3000 años, lo que nosotros vemos ahora como desierto era un vergel de agua. Sí.
Vale, entonces todo ha cambiado y todo está cambiando, todo el proceso cambia. Dentro de 2000 años alguien pensará, en el 2021 aquella gente cómo podían vivir de aquella forma, ¿sabes? Entonces es a lo que voy. Hoy nos vamos a centrar en los lugares de poder. ¿Y qué beneficios podemos tener con esos lugares de poder? Porque si nos metemos en esas cosas, a lo mejor podemos divagar mucho, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizo yo estos lugares de poder? Vale. Lo que está, que es lo que resumimos, te voy a resumir porque no estabas, es los dólmenes nos sirven para armonizar, para encontrar la calma, ¿vale? Y los menires lo que hacen es una energía de salida, son puntos en los que equilibran la energía que hay, entonces puedes moverte alrededor porque esa zona va a estar equilibrada. Vale, y los que están colocados en forma redonda, eso es una comunicación con nuestros. A partir de ahí tenemos más facilidad para comunicarnos con nuestras deidades, con nuestra energía de poder y con nuestra ser interior. Esos que han sido reutilizados, que ahora mismo encontramos iglesias y catedrales que están construidas encima de esos puntos, eso también lo comenté antes, suele estar desalineado, porque cuando se hicieron al principio, se hicieron con un eje de la Tierra, con un magnetismo que hoy en día no coincide con el que tenemos ahora. No es el mismo el eje de la Tierra, ¿vale?, que el eje magnético, son diferentes. ¿Vale? Están un poco separados. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de estos lugares que ahora tenemos como iglesias, como mezquitas, que están construidos encima de estos puntos, muchas veces esa energía no es sana. Primero, porque ya no coincide, y segundo, porque se ha creado como energéticamente se llama egregores, pero se ha creado como un ambiente nocivo. Porque imaginaros una iglesia donde todo el mundo va a llorar, a pedir, a quejarse. Pues claro, el ambiente de esa iglesia está distorsionado, está sucio. Entonces, lo que tenemos que seguir hoy en día en estos puntos de poder es siempre nuestra intuición, que es a donde voy ahora. ¿Vale? Entonces, una forma de detectar estos puntos de energía es a través, hay aparatos, ¿vale? Bien, por ejemplo, ¿os acordáis de esas varas de avellano que eran en forma de U que movían así para encontrar los pozos? Vale, bien, pues hay instrumentitos. Ahora también las varillas de bronce, que los llevas así en paralelo y empiezan a vibrar cuando encuentran, también las hay. Pero bueno, vamos a intentar trabajar nuestro cuerpo, ¿vale? Una forma de saber dónde estoy encima de un lugar de poder que está bien es a través de nuestra intención. Una forma puede ser colocar las manos. Si yo coloco las manos mirando al suelo, las palmas de las manos mirando al suelo, entorno los ojos y empiezo a moverlas por encima de los sitios, pues puede ocurrir que note como que hay una variación de energía. En nuestros hogares también pasa lo mismo. Hay sitios en los que nosotros nos sentamos y no estamos a gusto, pero tenemos otro sitio que nos sentamos y estamos bien. Tener en cuenta que estas energías telúricas, estas rejillas Harman, a lo mejor son 4 o 5 metros de altura de energía. O sea, aunque sean pisos, seguimos notándolas igual, ¿vale? Entonces, es ir acostumbrándonos a sentir en nuestras manos el suelo. Es probar. La primera vez no notaréis nada, la segunda a lo mejor sí, la tercera pues un poco más, y cuando os deis cuenta vais afinando la sensibilidad de la energía de vuestras manos. ¿Vale? Otra forma, el ojo, observar la naturaleza. Muchas veces vemos un árbol, que la parte de un árbol está seco y las ramas tiran para otro lado.
Bueno, pues suele pasar que a lo mejor donde está seco es que está pasando una línea Curry que es nociva. Entonces, claro, la vida tira a la vida, a la energía buena, ¿vale? Observamos. Vemos animales, líneas de hormigas. Vemos que a lo mejor las hormigas, el camino más corto es por un sitio, pero en cambio dan una vuelta y van haciendo así, ¿sabes? Como unas líneas, pero más raras. Bueno, pues a lo mejor esa línea que tú crees que sería la lógica, o que tú pones una hormiga ahí y da la vuelta, puede ser que a lo mejor ahí también haya algo nocivo. Tenemos las abejas, tenemos los gatos. Los gatos les encanta dormir en las líneas Curry, donde más nocivo hay, porque son transmutadores. Los perros suelen dormir entre las rejillas de las líneas Harvard, porque les encantan las zonas neutras. Un ejemplo que os puse antes de los indios, ¿vale? Y luego, la otra sensación, el otro punto que os digo, es la intuición. Simplemente hemos trabajado las manos, hemos trabajado la observación y es la intuición, que es lo que yo siento justo cuando me coloco en un punto. O sea, yo pongo los pies bien en tierra, lo ideal sería ponernos descalzos, me pongo con la espalda recta y ¿qué es lo que noto? ¿Me pesa? ¿Me estiro? ¿Me siento incómodo? ¿Tengo ganas de salir de aquí? Ir probando, ¿vale? Entonces tenemos dos maneras, los pies, las manos y la observación. ¿Por qué es mejor hacerlo de esta manera? Porque aunque sí tenemos muchos instrumentos, yo creo que cuando vayamos al monte o vayamos de investigación a ver algún dolmen, alguna historia, no vamos a ir cargados, ¿verdad? Con instrumentos. Entonces, ir aprendiendo a desarrollar nuestra sensibilidad nos ayudará a beneficiarnos de estos puntos de poder. Y luego también está la coherencia, la lógica. Vale, yo dije antes, las cuevas recuerdan al útero, ¿no? Pues si yo me meto en una cueva que yo noto que hay una vibra buena, pues puedo trabajar mi interior, ¿sí? Bien. Si yo estoy, por ejemplo, que es muy sanador, en un cruce de ríos, los ríos son limpiadores, son sanadores. Los ríos lo que hacen es fluir, limpiar. Bueno, pues si yo me coloco justo o me ducho un poco en el agua en el cruce de los ríos, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiarme, ¿no? Voy a sanearme. Yo dije antes que el círculo, ¿vale? Normalmente es comunicación, ¿vale? Pues si yo me coloco dentro de un círculo natural, que pueden ser de árboles, de piedras o monumentos, ¿qué voy a encontrar en el centro? Comunicación. La comunicación o la energía. Vale. ¿Ves? Me vais entendiendo lo que quiero deciros, ¿no? Es usarle coherencia. Nosotros, y aquí voy a entrar ahí, en el documento que os dejé, que luego lo pondré en el vídeo, os pongo un enlace que se llama Decálogo de Monumentos de Poder. Este decálogo lo han firmado 56 investigadores y ahí os determina pues parte de lo que yo os estoy diciendo, ¿vale? Pues este resumen que yo hice ahora, pues ellos pues como que lo explayan un poquito, pues te dicen, bueno, pues si empieza por C es porque ahí hubo un castro, pues las cuevas, bueno, ellos os van explicando, es un documento, son 2 folios, está muy bien. Nosotros, y ahora a lo que voy, que también os compartí lo de la triangulación, cuando empezamos con el movimiento que se llamaba Compromiso Madre Tierra, nosotros lo que hacíamos desde el 2012 más o menos, es ir a estos puntos de poder, a estos puntos de energía y armonizarlos y colocarlos su fuerza bien
alineada para que el efecto de beneficio al ser humano y al lugar donde había sido construido continuase al día de ahora. Entonces, cuando empezamos por unos puntos aquí en Galicia y empezamos a hablar de la triangulación, porque nos daban 3 puntos y nos dábamos cuenta que formaban un triángulo. Entonces trabajábamos los 3 puntos, el centro del triángulo, y empezamos a pasar los años, y en el 2017, cuando hicimos una panorámica de todos los puntos que habíamos trabajado, nos dimos cuenta que creamos una flor de la vida que empezaba en Galicia, justamente en Santiago, y se irradiaba hacia todos los puntos que luego fuimos trabajando, Francia, América y todo lo demás. Y fue muy bonito, fue muy hermoso darnos cuenta. Entonces, de repente nos dimos cuenta que inconscientemente estuvimos trabajando un montón de lugares de poder que armonizábamos desde el amor y desde el altruismo, y que mucha gente se benefició de ese movimiento al encontrar estos puntos de poder, su alineación correcta energéticamente, porque físicamente ya no está, y dar esa fuerza por lo cual estuvieron construidos. Luego después fuimos ampliando estos conocimientos y nos dimos cuenta que muchos puntos de poder que habíamos trabajado también hacían figuras como geométricas, como merkabas, había también formas como octaedros, había forma que era como cubos, y cada zona que íbamos trabajando con esas formas nos dimos dando cuenta qué es lo que nos pedían. Ahí trabajábamos la intuición, trabajábamos pues la observación y sobre todo la coherencia, ¿no? Entonces, eso es lo que estuvimos trabajando desde el 2012 hasta el 2023, y alguno hicimos en el 24, ¿vale? Y eso es lo que llamábamos nosotros compromiso Madre Tierra. De ahí nació lo de publicar todo esto en Hijas e Hijos del Amor y dejar todo ese trabajo que tuvimos y que realizamos con tanto amor durante todos esos años. Por eso, las personas que estuvimos trabajando de alguna manera en ese proyecto, amamos tanto los lugares de poder, y para nosotros es tan importante la observación de la naturaleza y reconectar otra vez con ella, no solamente el ver las estrellas que nos guían, sino el estar en la tierra para poder tener esa unión que nuestros ancestros hicieron también y nos dejaron tantas pistas y tantas formas de poder hacerlo. E insisto, aunque hoy repito un poquito, todos los temas que he tratado desde el año pasado en estas charlas son un poco superficiales, o sea, cogidas así por pinzas, porque si quisiese entrar en cada detalle, no estaríamos 1 hora o hora y pico, estaríamos a lo mejor días o semanas pudiendo hablar de ello. Yo por eso, por lo menos dejo este tema pues un poquito general, pues para recordar un poco la importancia de estos lugares de poder que están vinculados con la naturaleza. Hemos visto que había unos que eran naturales y otros que no lo eran, pero que siempre coincidían todos en las líneas, en las energías telúricas que hoy en día, desde el 1935, gracias al científico Harma, sabemos que es real, que existe. Y seguro que dentro de 10 años habrá otros científicos que todavía nos explicarán mejor más cosas de las que sentimos energéticamente y espiritualmente, porque es esto, es lo bueno de la ciencia. El hombre imagina y la ciencia lo hace real. Entonces, esta charlita, que sé que es un poco así genérica, es para dar la importancia de que en la Tierra nos está dando las herramientas y la fuerza para estabilizarnos, para poder encontrar el equilibrio, encontrar la sanación y encontrar la comunicación. Y que gracias a personas desde el amor y el altruismo, muchos de estos lugares siguen funcionando
a pesar de que hoy en día, después de tantos miles de años, su magnetismo haya cambiado, porque los hemos recuperado energéticamente. ¿Y por qué siempre os quedáis mudos? Que estamos pensando en lo que dices, por lo menos yo estoy pensando, no sé. Vale. Nada, vuelvo a insistir. Sé que hemos hablado muchos temas por pinzas y que habría que profundizar en muchos de ellos específicamente. Las puertas están abiertas a pedirlo, a decirlo. Ahora ya hemos visto un montón de cosas energéticas, espirituales, que al final todas están conectadas. Todas. Yo creo que en cada una de todas las charlas que hemos dado hasta ahora, hemos hablado de la intuición, de la observación y de la capacidad de escucha de nuestro cuerpo. Creo que esa es la base de toda la energía, de toda la espiritualidad y de todo el ser humano. Hoy en día nos lo dan todo, lo hemos visto cuando hablábamos de las redes sociales, nos lo dan todo, nos lo mastican y nos lo trituran y nos lo dan ya digerido. Y entonces hemos olvidado nuestros orígenes, hemos olvidado lo que somos. Somos seres que evolucionamos, seres que aprendemos. No dejemos esa grandiosa cualidad que tenemos, que nos las han mostrado desde el origen nuestros ancestros, y empecemos a dejar la estupidez para empezar a ser inteligentes y sabios. Empecemos a reconectar otra vez con estos puntos de lugar de poder, que a veces son nuestros ríos que están al lado de nuestra casa, son las cuevas donde jugaban nuestros abuelos, nuestros padres, que son esas piedras que están en monumentos, donde iban a sanar en su ignorancia la espalda, las verrugas, el pie, la mano, que al final son lugares de poder, de sanación, que a lo mejor no son concretos, pero ellos lo hacían con la intuición y con la intención de ir a sanar, y a veces el efecto placebo era más importante, pero había una base. Sabemos que las piedras, las cualidades de las piedras nos dan esa fortaleza para sanar, que el agua que ha sido recogida en esas cacerolas o cacetas o como queráis llamarlas, que a veces aparecen en la tierra, esa agua tiene minerales importantísimos que ayudan muchas veces al cuerpo. Se hacía desde la ignorancia, pero se hacía desde la intuición y desde la devoción. Ahora sabemos que eso tiene una explicación. Entonces retomemos un poco, no desde el desconocimiento, sino desde la verdadera intuición, desde la observación y sobre todo desde la seguridad de que la naturaleza está ahí precisamente para brindarnos lo que nos hace falta, precisamos en cada momento de nuestra evolución. Aprendamos otra vez a caminar, a andar, a abrazar árboles, a sentarnos en las rocas, a mojar los pies en los ríos, a gritar en una cueva. Aprendamos a sentarnos a observar. Eso es los lugares de poder y eso está implícito dentro de las energías telúricas. Yo creo que con el mundo en el que vivimos, de todo saturado, el internet te facilita muchísimas cosas que uno se va olvidando de sus orígenes, ¿no? De conectar con la tierra, de hacer un momento de paz, de uno mismo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal?
de conectar con los elementos que tenemos a mano, y no, lo que hacemos es, vamos a internet, miramos una serie, hacemos esto, y nos olvidamos. El equilibrio. Internet es bueno, Sí, ¿vale? Pero encontremos el equilibrio. Podemos tener un poco de internet y un poco de naturaleza. El equilibrio. Es tener el equilibrio entre la tecnología y nuestra sabiduría interior. bien. Yo que vos hablabas de las piedras, me acuerdo que vi una película de chicos, de dibujitos animados, donde la mamá del protagonista se peleaba con la hija y se convertía en un oso. Y tenía que ir hasta el amanecer, donde estaban el círculo de piedra para... Brave se llama la película. ¿Cuál? Brave. Valiente. Yo la conozco como Valiente. Sí. Como Valiente. Entonces, es muy, muy fuerte, ¿no? Porque las películas mismas, que uno se da cuenta, te van enseñando estas cositas que hay que arreglar y que hay que seguir manteniendo también. Pues ahora ya sabemos un poco más de los lugares de poder y de las energías telúricas. No me puedo meter mucho más porque necesitaría días, pero por lo menos esas pinceladas para tener un poco claro las cosas. Empecé un poco liante, pero creo que ahora mismo he conseguido enlazar y dejar un poco las cosas claras. ¿Tenéis alguna preguntilla más? ¿Alguna cosita? Yo tengo una pregunta, pero al final te la... No de esto, sino de otras cosas. Bueno, pues entonces, gracias, ¿vale? Muchas gracias y recordar que hay que volver un poco al origen, ¿vale?